Bien, hemos visto en las anteriores clases la primera y la segunda fase. Nos habíamos quedado en el final de la segunda fase, que sabes que era la fase de trincheras. Y vamos a comenzar hoy con la tercera fase, que ya es el final de la guerra, que iría de 1917 a 1918, donde va a haber un cambio radical de la guerra por varios motivos. Por un lado, Estados Unidos era neutral hasta ese momento, era un mero espectador, pero decide entrar en esta fase en la guerra por varios motivos. Un submarino alemán torpedea al transatlántico británico Lusitania, que es el que tenéis aquí en imágenes, que alguno a lo mejor ha confundido con el Titanic, eran del mismo estilo. El Lusitania era un poquito más pequeño. Era un barco que en principio era un barco de pasajeros y no, por tanto, no era un barco de guerra. Alemania alude el torpedeo de este barco porque supuestamente llevaba armamento en las bodegas. Y por otro lado, también entra en la guerra a Estados Unidos porque Alemania había ofrecido al gobierno de México entrar en la guerra a favor de Alemania y de esta manera atacar Norteamérica y recuperar los estados fronterizos entre México y Estados Unidos. Para frenar en golpe todo esto y utilizando como casus belli, como excusa, el hundimiento de este Lusitania, donde murieron muchísimas personas, Estados Unidos declara la guerra a Alemania y por tanto a Austria. Esto va a dar un giro a la guerra, como podéis comprender, porque claro, Estados Unidos tenía todo el armamento intacto, un ejército que también estaba intacto, que no había tenido víctimas, puesto que no se había enfrentado hasta ese momento, con lo cual es un aporte de militares muy fuerte, miles de soldados, armas nuevas, y esto va a romper ese equilibrio estancado que estaba en la guerra de trincheras. Y por otro lado, va a haber otro hecho muy importante. Rusia en ese momento ha estallado su revolución soviética, en la cual va a caer el imperio del zar Nicolás II y su posterior ejecución de él y de toda la familia imperial debido a la revolución comunista de Lenin, Trotsky y Stalin, con lo cual Rusia se sale. Pierde, por tanto, un aliado, Francia y Gran Bretaña, pero gana otro mucho más fuerte y mejor preparado como era Estados Unidos. Se realiza un tratado, que es el de Brest-Litovsk, entre Alemania y Rusia para salirse de esa guerra y evidentemente el transcurso de la guerra va a ser inmediato. Aquí tenéis imágenes de ese Lusitania cuando ya empieza a inclinarse porque ya el torpedo ha inundado las bodegas y repito, la muerte de muchas personas. Evidentemente el empuje norteamericano hará ganar la guerra y llegará el armisticio. El armisticio es la entrega de armas, la rendición. ¿Dónde se va a realizar? En un bosque en Francia, en Compiègne. No os olvidéis de ese nombre porque lo vamos a ver varias veces entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Os cuento como anécdota. Aquí tenéis representantes tanto franceses como alemanes de ese armisticio que se va a finalizar, titulares de prensa de los periódicos norteamericanos como el Chicago Daily Tribune en donde habla que la Gran Guerra ha terminado y una reconstrucción de esa rendición por parte de Alemania y de Austria. Ahí lo veis y os quiero contar una anécdota. Si os fijáis en esta imagen, es el mismo vagón, repito, Primera Guerra Mundial, es el mismo, pero fijaros en algo. ¿No notáis algo distinto? En los uniformes alemanes ya no son los de la Primera Guerra Mundial. Estos uniformes son uniformes nazis y aquí tenéis a varios personajes principales, Adolf Hitler, Goering y Goebbels. Aquí están firmando el que otro armisticio. Os cuento. Los alemanes se consideran humillados por parte de Francia cuando se firma esa rendición de la Primera Guerra Mundial en este vagón y cuando los nazis, los alemanes, Hitler invada en la Segunda Guerra Mundial Francia va a obligar a los franceses a firmar la rendición de los franceses en ese mismo vagón de tren. Como anécdota, os comento que cuando pierde la guerra los nazis, Alemania, frente a los franceses, quisieron los franceses que se volviera a firmar el armisticio, la rendición de la Segunda Guerra Mundial en este vagón, pero no pudo ser porque los nazis se adelantaron a los pensamientos de los franceses y reventaron literalmente el vagón. Esto, repito, va a provocar, por tanto,
esa entrada de Estados Unidos, el giro de la guerra y por tanto el final de la guerra con esa rendición de Alemania, de Austria y por tanto de todos los aliados de Alemania y de Austria. En ese momento Italia ya había cambiado de bando, había abandonado a Alemania y a Austria. ¿Dónde se va a celebrar la rendición? En la Conferencia de París y en el Tratado de Versalles, es donde Francia va a luchar con dientes y uñas para que las condiciones de rendición sean durísimas hacia Alemania. Van a ser muy duras, muy humillantes y fue un error táctico, porque esto lo único que va a suponer, como ya veremos, es que se cree un resquemor, un rencor, un odio alemán hacia Francia que saltará clarísimamente en la Segunda Guerra Mundial y que el propio Hitler utilizará ese odio, ese resquemor hacia los franceses y hacia el resto de los europeos que habían permitido esa rendición tan dura, que salte el nazismo a la política, al poder de Alemania, a su gobierno y posteriormente se estalle esa Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las principales características de ese Tratado de Versalles? Pues la cuenca minera del Ruhr, que es la cuenca minera de Alemania por excelencia, riquísima, entre otras cosas, de carbón, va a ser ocupada por los aliados, sobre todo por los franceses. Se va a obligar a reducir al ejército alemán. Se va a desmilitarizar todas las fronteras que estén al lado del río Rin. Se va a eliminar la aviación alemana, la gran artillería pesada, los cañones de largo alcance, los submarinos y se va a obligar a Alemania a pagar una enorme deuda en dinero a los países ganadores. Una deuda enorme, tan enorme que hasta hace muy pocos años no se había terminado de pagar. Y estoy hablando del siglo XXI. Esta guerra ocurre en el siglo XX, termina en el XVIII y repito, hasta hace unos poquitos años del siglo XXI no se ha terminado de pagar la deuda de la Primera Guerra Mundial, para que os hagáis una idea. Se va a devolver a Francia, como no, los territorios fronterizos que son Alsacia y Lorena, que siempre han sido eh, el caballo de batalla entre ambos desde el siglo XVIII. Y se va a obligar a Alemania a que entregue sus colonias también a las Naciones Unidas que van a surgir en ese momento. Si recordáis el tema del colonialismo, serán esas colonias que llamábamos de mandato, que eran las colonias que los países perdedores de la Primera Guerra Mundial tenían que entregar a las Naciones Unidas para que los países vencedores las siguieran administrando. ¿Dónde se va a crear la Sociedad de Naciones? En la futura ONU, Organización de Naciones Unidas, en Ginebra es donde se hará. Ahí tenéis cómo van a quedar las fronteras, los nuevos estados, sobre todo del ámbito, que luego pasarán a ser del ámbito comunista. Aquí tenéis cómo va a quedar Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria y Turquía y Rusia, que son los que pierden territorios, y las antiguas fronteras que se siguen manteniendo en lo que llamaríamos la vieja, la vieja Europa. Ahí tenéis Alemania, tal como va a quedar luego tras ese Tratado de Versalles. Alemania es la parte fundamentalmente de ese color naranja fuerte y el color naranja más suave, pero estos son territorios desmilitarizados, o sea, que significa que en las fronteras hacia Francia y los Países Bajos no puede haber militares alemanes. Y en color amarillo, Alsacia y Lorena, como ya os he dicho antes, fundamentalmente, y otros territorios que va a perder Alemania en ese tratado. Esto solamente nos llevará, repito, a un revanchismo muy fuerte, a una deuda brutal, a un déficit alemán que ya veremos que provocará que se tengan que emitir billetes con unas cantidades de ciencia ficción de 1 millón, 100 millones, 500 millones de marcos, porque su moneda, el marco alemán, va a quedar tan devaluado que no va a valer para nada. Veremos imágenes cuando hablemos del nazismo, de niños jugando con montones de billetes como si fueran construcciones, gente empapelando sus casas, las habitaciones con esos billetes, mujeres haciéndose disfraces de Nochevieja con los billetes de los marcos alemanes, porque no valía nada, valía lo mismo que podían valer, para que os hagáis una idea, los billetes del Monopoly con el que jugáis vosotros, o sea, absolutamente nada.